México versus Ecuador en buques de guerra. ¿Quién tiene los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los 5 mejores buques de guerra de México versus los mejores buques de combate de la Armada de Ecuador y conocer qué país está mejor equipado en el mar. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Buques mexicanos. Buque de apoyo logístico ARM Isla Madre Val 11. El ARM Isla Madre Val 11 fue fabricado en el astillero número 6 de la Secretaría de Marina Armada de México, con sede en Guaymas, Sonora, bajo licencia de Damen Shipyards Group y su programa de asistencia técnica, y fue incorporado a la Armada de México el 27 de mayo de 2016. Se trata de un proveedor de tripulación rápida Damen 5009, FCS 5009, con una eslora de 53 metros, 10 metros de manga y capacidad para transportar 145 pasajeros. Su velocidad máxima es de 22 nudos, 40 km por hora, gracias a 4 motores propulsores diésel acoplados a 4 ejes de hélice de paso. La nueva embarcación es empleada para el transporte de insumos a través del litoral del Pacífico mexicano. Por ejemplo, es capaz de transportar 142 toneladas de combustible y 28 toneladas de agua potable. Cuenta también con una grúa de pedestal ideada para levantar hasta 12 toneladas de peso. La nave sustituye al ya obsoleto buque auxiliar de transporte ARM Maya ATR-01. 5. Patrulleras interceptoras, clase Polaris 2. Las patrulleras interceptoras de la clase Polaris 2 son fabricadas en México bajo licencia de la empresa sueca Docksta Barbet. Las patrulleras mexicanas están basadas en el interceptor Craft 16M y C-16M, que fueron adquiridas en el 2005 como un complemento de mayor potencia y velocidad de la clase Polaris 1, que ya se operaba desde el año 2000. Entre las Polaris 1 y 2, la Marina Mexicana adquirió un total de 48 patrulleras. La clase Polaris 2 tiene una eslora de 16 metros, un desplazamiento de 19 toneladas y una velocidad máxima arriba de los 50 nudos. Son tripuladas por 4 a 6 elementos que van sentados en el puente de mando. Además cuenta con una cubierta inferior con asientos, baño, mesa e incluso espacio para camillas. Puede navegar hasta 400 millas náuticas antes de repostar. Tiene la posibilidad de transportar y desembarcar hasta 18 infantes de marina por medio de su rampa de desembarco delantera directamente en una playa. Una característica solicitada en específico para las Polaris 2 mexicanas, ya que el modelo regular no la incluye o no la incluía. Su armamento comprende una ametralladora del calibre .50, 12,7 milímetros, manejada a control remoto. 4. Patrulleras costera, clase Tenochtitlán. Las patrulleras costeras de la clase Tenochtitlán son fabricadas en México bajo licencia de la empresa neerlandesa Damen. El buque se basa en el Damen Stamp Patrol 4207. En total México ya ha fabricado 10 de estas embarcaciones. Tienen 43 metros de eslora y un desplazamiento de 240 toneladas. Pueden alcanzar una velocidad máxima de 26,5 nudos. Su tripulación es de 18 personas. Su armamento consiste en 2 ametralladoras pesadas Browning M2 del calibre .50. Posee una compuerta en la proa para un bote interceptor inflable de casco rígido RIP de 7 metros de eslora, capacidad para 6 personas y una velocidad máxima de 32 nudos. La clase Tenochtitlán se utiliza para tareas de vigilancia, interdicción, disuasión, búsqueda, rescate, salvamento, combate al crimen organizado, para mantener el Estado de Derecho y salvaguardar la vida humana en las zonas marítimas mexicanas. La Marina de México tendría entre sus planes fabricar adicionalmente unas 10 unidades más. 3. Buques de desembarco anfibio, clase Montes Azul. La clase Montes Azul son buques de la Armada de México
Se trata de los buques más grandes diseñados y construidos por la Secretaría de Marina hasta la fecha. Los buques están dotados de modernos equipos que les permiten realizar confiablemente su navegación. Desplazan 3.666 toneladas, tienen una eslora de 99,8 metros, manga de 15,24 metros, llevan como armamento 5 cañones Bofors de 40 milímetros, su velocidad es de 12 nudos, tienen una autonomía de 60 días y su tripulación está compuesta por 89 personas entre oficiales y marineros. Poseen una plataforma para la operación con helicópteros Mi-17 y Black Hawk. El proyecto de buques de apoyo logístico nació de la necesidad de la Armada de México para cumplir con su misión en materia de apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre, transporte y desembarco de vehículos, provisiones y personal en playas o muelles. México en total ha fabricado 2 buques de este tipo, el ARM Montes Azul Val 01, que fue construido en el astillero de la Marina Astimar número 20 y fue votado el 30 de agosto del 2011, y el ARM Libertador Val 02, que fue votado en noviembre del 2012. 2. Patrulleras oceánicas clase Oaxaca. La clase Oaxaca es una clase de patrulleras oceánicas OPB, construidas y diseñadas por la Armada de México en los astilleros de la Armada Astimar para su propio uso. Esta clase presenta el concepto Steel, al igual que las clases Sierra y la clase Durango. Usa el concepto trinomio, buque, helicóptero, interceptora, innovación a nivel mundial para este tipo de buques. Se utiliza en la vigilancia oceánica, patrullaje de la zona económica exclusiva, búsqueda y rescate, así como en operaciones de conflictos de media intensidad. Características de la clase Oaxaca: desplazamiento 1850 toneladas a plena carga, eslora de 86 metros, manga de 10,5 metros, velocidad de 20 nudos, autonomía de 8.500 millas náuticas o 30 días en el mar sin tocar puerto. Armamento: un cañón Otto Melara de 76 milímetros, un cañón Otto Melara de 25 milímetros, 2 ametralladoras Otto Melara de 12,7 milímetros, un cañón Bofors antiaéreo de 57 milímetros. Sensores: radar de exploración Thermascanter 6000, control de tiro óptico Celix NA25X. México opera actualmente 6 patrulleros de este tipo. 1. Patrullera oceánica de largo alcance ARM Reformador. El 6 de febrero del 2020, la Marina Armada de México incorporó oficialmente su primera patrullera oceánica de largo alcance, Pola, después de 3 años de construcción y alistamiento. El ARM Reformador Pola 101, basado en el concepto de la fragata Sigma 10514, tiene un eslora largo de 107,5 metros, una manga ancho de 14,02 metros, un desplazamiento peso de 2.570 toneladas y una velocidad máxima de 27 nudos, 50 km por hora. Es de propulsión combinada diésel eléctrica y tiene una autonomía de 21 días. Como armamento principal lleva un cañón Bofors de 57 milímetros. Para defensa cercana cuenta con un cañón MK38 Mod 3 de 25 milímetros y 6 ametralladoras pesadas Browning M2 de 12,7 milímetros. El ARM Reformador es actualmente el buque más moderno de la Armada de México. Estuvo planeado que estos buques estén equipados con un helicóptero de guerra naval MH-60R, misiles y torpedos, pero el actual presidente mexicano canceló la compra de dichos helicópteros, así como la fabricación de más buques de este tipo para la Armada de México. Buques ecuatorianos. Lanchas guardacostas tipo OPB 5009. Los patrulleros OPB 5009 son embarcaciones de 50,2 metros de eslora, capaces para embarcar hasta a 26 personas y alcanzan una velocidad de 23 nudos. El diseño para Ecuador ha debido cumplir el requisito de poder embarcar hasta a 32 personas por un periodo de 30 días. Esto ha supuesto aumentar el espacio original destinado al alojamiento, almacenamiento de alimentos e incluso instalar una planta potabilizadora de mayor tamaño y mayor reserva de combustible.
Estos buques fueron fabricados por el astillero estatal Astinave con una inversión de 34 millones de dólares. La primera OPB fue entregado el 15 de mayo de 2017 a la Armada del Ecuador. Las naves están acondicionadas para cubrir la totalidad del mar ecuatoriano, permitiendo fortalecer la seguridad y brindar el apoyo en el proyecto de neutralización de actividades ilícitas en el mar. Su principal función es realizar patrullajes para evitar ilícitos como la delincuencia común, contrabando de mercadería y combustible, pesca ilegal y tráfico de drogas. 4. Fragatas clase Condel. Las fragatas clase Condel son fragatas Leander construidas para la Armada de Chile entre los años 1971 y 1972. Sirvieron con la Armada de Chile hasta el 2007. En el 2008, las fragatas fueron vendidas a la Armada del Ecuador por un monto de 24 millones de dólares. Estas fragatas desplazan 2.960 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 113 metros, manga de 12 metros, desarrollan una velocidad máxima de 29 nudos. Su autonomía en el mar es de 4.500 millas náuticas a 12 nudos. Cuentan con todo un sistema de radares y sonar para cumplir con su misión en el combate marítimo. Están equipadas además con dos lanzadores de misiles Exocet MM40 Block 1 de 70 km de alcance, dos cañones Oerlikon de 20 mm, dos montajes triples MK32 de tubos torpederos y un Falanceus para defensa antiaérea y antimisil, puestos por la Armada de Chile durante la modernización de los buques a finales de los 90. Se desconoce el estado operativo actual de estos buques, ya que hace años que Ecuador no realiza ejercicios navales con estas naves. 3. Lanchas misileras clase Quito. En 1974, Ecuador firma un acuerdo de compra con Alemania para el suministro de 3 lanchas misileras clase Quito, las cuales tenían las siguientes características: eslora de 45 metros, desplazamiento de 268 toneladas. Los buques eran propulsados por 4 motores MTU de 350 HP que le dan una velocidad máxima de 40 nudos. Para la detección fueron equipados con el sistema Vega para cumplir funciones de vigilancia de superficie y aérea, dirección de tiro y asignación de blancos a las armas, con un detector de radar de las bandas X, C y S, con un radar secundario y FF para identificación de unidades amigas y enemigas. En cuanto a su armamento, se le instaló un sistema ITS con 4 misiles superficie-superficie MM38 Exocet, un cañón automático de doble propósito Otto Melara de 76 mm y una ametralladora antiaérea doble Oerlikon tipo GDMA de 35 mm. Las primeras lanchas misileras fueron recibidas por la Armada del Ecuador el 25 de agosto de 1976. Actualmente los buques han sido modernizados para seguir en el servicio activo. 2. Corbetas lanzamisiles clase Esmeraldas. Las 6 unidades clase Esmeraldas son corbetas lanzamisiles tipo Fincantieri, construidas en Italia para la Armada del Ecuador a inicios de la década de 1980. El diseño de estas corbetas se basó en las de la clase Windmark construidas para Libia, pero con motores diésel más potentes, la adición de una cubierta de vuelo para helicópteros y la instalación de un lanzador de misiles antiaéreos. Su sistema de misiles antibuque consiste en el misil MM40 Exocet Block 1, emplazados en 2 montajes. El componente antiaéreo es la versión ligera de 4 celdas del sistema de armas italiano Albatros, que emplea el misil polivalente Aspide A1. Además, se le instalaron tubos lanzatorpedos defensivos, junto a un sonar de casco para operaciones antisubmarinas. Recientemente, todas las unidades fueron modernizadas con nuevos sistemas en los astilleros ecuatorianos, bajo el proyecto Júpiter, el cual contempló una inversión de 70 millones de dólares para mantener en operatividad estos buques durante unos 15 años más. 1. Fuerza de Submarinos de Ecuador. La Fuerza de Submarinos de la Armada del Ecuador dispone actualmente de 2 sumergibles en servicio. Estos son el BAE Huancavilca SS-102 y el BAE Siri SS-101.
Ambos submarinos pertenecen a la clase 209 del tipo 1300. Estos submarinos fueron fabricados en Alemania y llegaron al Ecuador el 5 de abril de 1977, entrando en servicio con la Armada Ecuatoriana en 1978. Entre 2008 y el 2014, los submarinos fueron modernizados en los astilleros ASMAR de Chile. El proyecto de modernización tuvo un costo de $120 millones. La modernización incluyó un ajuste mayor a los sistemas de control de máquinas, de navegación y de propulsión, así como reemplazo de baterías y revisión de periscopios. También la actualización y ampliación de capacidades bélicas, como la integración del sistema de mando táctico SUBTIX del fabricante francés Thales, junto con la adaptación de los sumergibles ecuatorianos para el lanzamiento de torpedos pesados Tiger Shark y misiles Exocet SM-39. Estos últimos pueden ser disparados mientras los submarinos navegan sumergidos. Estos submarinos desplazan 1.290 toneladas estando sumergidos. Tienen una eslora de 59,4 metros y manga de 6,2 metros. Su velocidad máxima en inmersión es de 22 nudos. Disponen de 8 tubos lanzatorpedos de 533 mm para torpedos A184 Mod 3.